Dios le bendiga, hermana Zuley. Hermana Zuley, Dios le bendiga, ¿está por ahí? Dios le bendiga, pastor. Ya lo pongo de anfitrión, permítame. Qué pena, me ausento, es que estoy a cargo de la sala del ayuno, entonces lo dejo como anfitrión, pastor. Dios le bendiga. Buenos días. ¿Alguien me conteste, por favor? Hermana Zuley. ¿Sí me oye, pastor? Estuvo que comenzó una obra en nosotros y estuvo que la perfección no Padre. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias por siempre. Pastor, ¿me oye? Por lo que hiciste, por lo que harás. Ya está como anfitrión, pastor. En esta hora, Padre, siempre quiero también quisiéramos pedirte, Señor, como el día. Ahora sí me oye, hermana Zuley. ¿Que no me oye? Yo lo escucho, pastor, pero creo que usted no la escucha a ella. Ahora sí me oyen, hermana Zuley. Pastor, yo le oigo. ¿Usted me oye? Bueno, ahora sí. Acabo de oírla, apenas me le bendiga, hermana Zuley. Creo que ya está grabando, para no grabar ahorita. Ya le reviso. Todos aquellos que no te tienen, todos aquellos que no te han conocido, no han conocido a Cristo Jesucristo, te pido en nombre de Jesús por aquellos que están en. Ya está grabando, pastor, y ya lo pongo como anfitrión. Ya queda nuevamente como anfitrión, pastor. Dios les bendiga, que estén muy bien. Bueno, que bendiga. Bueno, ahí me están viendo todos. Dios les bendiga a los que se acabaron de conectar y vamos a empezar nuestra clase. ¿Está oyendo bien? ¿Se está viendo la pantalla bien? ¿Alguien que me...? Sí, se está viendo perfectamente y se está escuchando bien. Bueno, entonces, hoy la clase que vamos a ver es como unir dos clases de las que ya hemos visto. Vamos a ver lo que es el primer nacimiento y el segundo nacimiento. Vamos a hacer un paralelo entre los dos y para poder entender algunas cosas, ¿no? Entonces, la clase hoy se llama primer nacimiento y segundo nacimiento. El primer nacimiento, ¿cuál es? Es el que ya todos lo hicimos, ahí sí como dicen algunas personas sin querer, porque nosotros no elegimos nacer sino por la misericordia de Dios, por la unión de nuestro papá, nuestra mamá. Nosotros nacimos y todos hemos nacido igual, con las mismas condiciones, todos hemos nacido de la misma forma, pero se va a hablar de un segundo nacimiento, que es lo que el Señor Jesús dijo que era necesario volver a nacer, era necesario nacer de nuevo, o sea, nacer por segunda vez, que es en la parte espiritual, y tiene las mismas características que nosotros podemos entender el primer nacimiento, vamos a entender el segundo nacimiento. Entonces, para eso vamos a hacer un paralelo entre el primer nacimiento y el segundo nacimiento. Quiero que todos estén atentos y que podamos participar todos, que las preguntas que se hagan sea para todos, para edificación
de todos los que estamos en la sala. Entonces, el primer nacimiento es el humano. Dice que se realiza pues un matrimonio. Pues esto es lo establecido, ¿no? Pero no siempre sucede de que haya un matrimonio primero, porque algunas son madres solteras, padres solteros, y algunos han nacido de una violación, porque no era por voluntad pues de querer tener un hijo, pero partimos del parámetro bíblico, ¿no? Que dice que se debe realizar un matrimonio, o sea, una unión, ¿no? De un hombre y una mujer. Aunque todo lo han cambiado ahora en este tiempo, ya tienen que tener hasta cuidado en lo que habla, pero el matrimonio establecido por Dios, establecido en la palabra, es de un hombre y una mujer. Eso para que haya un primer nacimiento, porque entre dos mujeres o dos hombres, pues nunca podrá haber un nacimiento de un nuevo ser. Por eso es que el primer nacimiento, Dios lo estableció cuando vemos allí en la creación entre Adán y Eva. En Génesis 2:24 encontramos, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces acá pues vemos que no hay otra opción de otro tipo de unión, ¿sí? Porque ahora se casan hasta con un árbol, con un animal, y hay muchas formas, pero lo establecido es que dice, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a ¿quién? Mujer, y serán una sola carne. Este comienzo para que haya un nuevo ser, un primer nacimiento, es muy parecido en el segundo nacimiento y por eso vamos a ir relacionando paso a paso desde el comienzo. Entonces, así como se realiza un matrimonio, se tiene que realizar una relación entre Dios y el Espíritu Santo y el Señor Jesús, ¿no? Y la persona. Tiene que haber una relación de amistad, primero que todo, porque dice que debemos entrar en amistad con Dios. Y ya pues hemos visto los pasos anteriores, que es estar convencido de pecado, de justicia, de juicio, el arrepentirse, pero si no hay esa relación, esa amistad, como podríamos decir para el primer nacimiento, como ese noviazgo, ¿sí? Entre el hombre y la mujer, es igual, se debe empezar con esa relación de amistad entre Dios, el Espíritu Santo y el hombre. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese segundo nacimiento viene de parte de Dios. Entonces vemos que el papá engendra. Proverbios 23:24 dice, mucho se le alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Entonces habla de que el hombre es el que engendra. Y la mamá concibe. En Génesis 17:17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya en 90 años ha de concebir. Entonces, ¿quién engendra? Papá engendra, mamá concibe. Ahora en el segundo nacimiento, somos engendrados por Dios a través del Espíritu Santo. En Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por la intervención del Espíritu Santo. En Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí es bien importante entender y repasar lo que vimos en alguna de las clases anteriores, que el primer nacimiento es carne,
y el segundo nacimiento es espíritu. Entonces nosotros ya no somos hombres carne, sino hombres espíritu. Y recordando lo que veíamos en la clase anterior, por eso es que el hombre carne, pues da frutos de la carne. El hombre espíritu da frutos del espíritu. Y para poder ser espiritual, se necesita ser un hombre espíritu. Hombre o mujer espíritu. Y a veces nosotros le exigimos a las personas que den frutos del espíritu y que sea espiritual, pero no puede si no ha nacido de nuevo y no es una persona espíritu, porque dice lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, por favor? Quiero que vayamos paso a paso sin correr. Pueden preguntar o aportar a la clase. Bueno, no, entonces seguimos. Creo que hasta ahí está claro. Bueno, está claro, gracias hermana. Entonces tenemos que ser hombres y mujeres espíritu para poder ser espirituales. Entonces, ese nuevo ser en ese primer nacimiento es por parte de una relación sexual, o sea, una unión de un hombre y una mujer. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cuando está hablando de unirse, se unirá a su mujer, está hablando también de la parte sexual entre el hombre y la mujer. En Génesis 38:5 dice, y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela y estaba en Quesid cuando lo dio a luz. En el segundo nacimiento, dice que una relación personal con Jesús. Eso quiere decir conocerlo conforme a las escrituras. Si no hay esa relación personal con Jesús, y esa relación implica que conocerlo conforme a las escrituras. Dice el que cree en mí, como lo dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y dice que se refería al Espíritu Santo que íbamos a recibir, pero tenemos que creerlo conforme a la escritura. De aquí que necesitamos conocer toda la escritura. Debemos proponernos a leer toda la Biblia desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, el último versículo. Darle varias vueltas, leer, conocer toda la escritura para poder conocer a Jesús. Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para poderlos recibir y creer en el nombre de Jesús, debemos tener esa relación personal con Él, conforme a las Escrituras. Luego viene en el primer nacimiento un periodo de fecundación. ¿En qué consiste? Tiene que ser gestado 9 meses. Dice en Génesis 4:1, dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Tuvo que ser fecundado, hubo una gestación de 9 meses para poder nacer una nueva criatura. En el segundo nacimiento es igual. ¿Sí? Este periodo de fecundación y gestación tiene que ver con el convencimiento de pecado, de juicio y de justicia. ¿Cuánto tiempo se demora? En el primer nacimiento se demora 9 meses. Es lo establecido, aunque uno nace antes de los 9 meses y se crían y son personas común y corriente. En el segundo nacimiento tiene que ver con el convencimiento de pecado, juicio y justicia. Aquí sí no hay una fecha límite de cuánto se demora porque es
de acuerdo a la responsabilidad e interés que cada persona le ponga al estudio. Algunos nacen de nuevo en un mes, 15 días, otros pasan 10 años y no han nacido de nuevo, no se ha realizado ese segundo nacimiento, porque acá ya es decisión personal. Juan 16:8 encontramos, dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, este periodo de gestación en el segundo nacimiento depende de esta palabra, dice, de ser convencidos. Dice, y cuando Él venga, Él es el Espíritu Santo, está hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo. El problema es que a veces nosotros no somos convencidos, no damos la oportunidad de que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Por eso va a pasar mucho tiempo y no pasa nada en la persona. Pero cuando la persona está dispuesta a querer agradar a Dios, da oportunidad que el Espíritu Santo le convenza. ¿Y cómo nos va a convencer? A través de la Escritura. Si nosotros no leemos, pues no vamos a ser convencidos, porque no tenemos palabra en nosotros. Volvámonos a el caso de Jesús cuando Él era pequeño, desde niño, ahí menciona en la Escritura que Él se dedicaba a indagar, a escudriñar, a leer el Antiguo Testamento. Ellos tenían la Torá, la ley, los profetas. Por eso Él fue convencido a través del Espíritu Santo, y cuando el enemigo viene a, a engañarlo, viene a probarlo, a tentarlo, Él responde es con palabra, porque conocía las Escrituras. Estaba convencido de lo que la palabra decía. Por eso muchas veces nosotros caemos en pecado, retrocedemos, porque desconocemos la Escritura, y si la desconocemos, pues el Espíritu Santo no nos va a convencer. El Espíritu Santo nos convence de lo que nosotros escudriñamos, de lo que leemos, de lo que atesoramos en el corazón, para que haya ese convencimiento. Entonces, después de esto nace un ser vivo. Dice, cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era como velludo, todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano del calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años, cuando cuando ella los dio a luz. Entonces vemos que después de los 9 meses nace un ser vivo. En el segundo nacimiento es igual, nace una nueva criatura. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ezequiel 36 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, en el segundo nacimiento dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice, todo es hecho nuevo, pero se tiene que dar ese proceso. Así, para que nazca este niño a los 9 meses, hubo un proceso.
Desde conocerse en el hombre, la mujer, tener una amistad, tener un noviazgo, tener una relación, entender, ser gestado, igual sucede en el segundo nacimiento. Tenemos que dar todos estos pasos. Por eso es que es muy difícil, no imposible, pero muy difícil que una persona en el último momento agonizando sea salva. Es muy complicado porque no conoce, no ha tenido una relación con Dios. Por eso ahora que estamos nosotros con vida es que tenemos que conocer a Dios, conocer a Jesús, conocer al Espíritu Santo, para que se dé ese proceso, que podamos nacer de nuevo. Y ese fue el trabajo que el Señor Jesús nos mandó. Dijo, por tanto, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. El hacer discípulos es enseñarles, como estamos haciendo hoy, para que a través de la palabra entendamos, la persona reconozca que es pecador y pueda arrepentirse, pueda venir, tener esa relación con Dios el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo, puedan nacer de nuevo, ser una nueva criatura, una nueva creación. En el primer nacimiento es hombre carne, así como todos nosotros. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Este versículo es bien importante. Es muy fácil, uno ya pues con el tiempo que cada uno lleva en el evangelio, 1 año, 2 años, 6 meses, 20 años, tal vez más, decir, bueno, yo realmente soy hombre carne o soy hombre espíritu. ¿Cómo lo identificamos? No tiene que ir al pastor y decirle, pastor, ¿usted cómo me ve? Y a veces el pastor, por no perder la amistad, le dice, no, sí, yo lo veo bien, siga así. Dios va a hacer la obra. ¿Sí? Y va y pregunta a otra persona, ¿usted cómo me ve? ¿Será que soy hijo de Dios? Pero aquí en este versículo encontramos respuestas muy sencillas que uno tiene que preguntarse y darse uno mismo la respuesta. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Usted quiere saber de si es hombre carne o hombre espíritu? ¿En qué piensa? ¿Cuáles son sus pensamientos? En las cosas de la carne no es solamente lo material, porque algunos se van es solamente en lo material y dicen, no, las cosas de este mundo, el trabajo, el dinero, no, en eso tenemos también que pensarlo. Pero no se refiere a eso, sino a la actitud de la naturaleza de pecado, en qué piensa, en mentir, en robar, en engañar, en decir malas palabras, en pecar, en engañar, en satisfacer los deseos del espíritu, de la mente, a través de la pornografía, de cosas que no agradan a Dios. Por eso dice el que, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Pero si usted piensa en agradar a Dios, ¿en qué es lo que va a hacer para agradar a Dios? Que debo dejar algunas amistades, que debo dejar algún trabajo porque me rompen pues esa relación con Dios. Pues usted es un hombre espíritu, si busca siempre agradar a Dios en toda su manera de vivir, en pensamiento, en palabra, en obra, en actitudes. Este versículo nos da la respuesta. La respuesta la tenemos nosotros mismos, porque nosotros no nos podemos engañar ni engañar a Dios. Como es un hombre carne, pues también es una persona animal racional. En las clases anteriores vimos que el hombre pertenece al reino animal y hay animales racionales y animales irracionales. Entonces el hombre es animal racional. 1 Corintios 15:44 dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces,
aunque ese cuerpo espiritual lo vamos a tener cuando resucitemos y dormimos antes de que el Señor Jesús venga. Aquí está hablando para los que duermen antes de que el Señor Jesús venga. Pero si el Señor Jesús viene hoy, mañana y estamos vivos, pues seremos transformados, que también lo dice la palabra. Entonces se siembra cuerpo animal, pero ese cuerpo animal va a resucitar en cuerpo espiritual. Pero tenemos que empezar a vivirlo desde ya. El cuerpo espiritual, porque hay cuerpo espiritual, dice el que ha nacido de la carne, carne es, y el que ha nacido del espíritu, espíritu es. Entonces se tiene que empezar a vivir acá, antes de la muerte física. En el segundo nacimiento, en Colosenses 2:12, dice que la persona es animal racional. También ese versículo no lo copié porque ya no me cabía en la hoja, pero usted lo puede buscar en su Biblia, Colosenses 2:11. En el segundo nacimiento es una nueva criatura, un nuevo ser. No importa la edad que tenga. Acá no hay límite de edad. Acá en el primer nacimiento nace con 9 meses de edad. En el segundo nacimiento no importa los años que tenga. Lo importante es que es una nueva criatura, una nueva creación. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aunque ahí el niño está con cara de asustado, de sorprendido, pero me gustó esa expresión del niño, porque no importa la edad en que nosotros estemos, no debemos sorprendernos de decir, yo ya estoy muy viejo. O los jóvenes, decir, yo estoy muy joven aún, tengo mucha vida por delante. Nadie sabe cuándo va a morir. Pero dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, nueva creación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, en el primer nacimiento está muerto en vida. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, el hombre nace físicamente, nace un nuevo ser, pero ese ser está muerto, es decir, separado de Dios. Está muerto en vida. En el segundo nacimiento, nace vivo, está vivo. Dice, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, en el segundo nacimiento estamos vivos, tenemos vida física, vida espiritual y vida eterna. Cuando el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, estaba hablando de las 3 vidas. Vida espiritual, vida física y vida eterna. En el primer nacimiento está en tinieblas, en oscuridad. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
Este versículo de Juan 3:19 es bien importante que lo tengamos presente. Y nosotros nos hacemos muchas veces preguntas, ¿por qué las personas no vienen al Señor? ¿Por qué no vienen? Sencillamente porque sus obras son malas. Y ellos aman el estar en tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Físicamente, cuando nosotros vemos la neblina, a veces va uno manejando. Recuerdo allá en Perú y de Lima hacia el norte. Hay un sitio ahí que se llama Pacasmayo, que ahí es impresionante andar. Tuve oportunidad de ir como 2 veces manejando por esa carretera y tiene uno que poner estacionarias, prender luces de las que tienen exploradoras y no puede andar uno más de 20 kilómetros por hora porque no ve. Es impresionante la cantidad de neblina que hay ahí, ¿sí? Entonces, esas son tinieblas a lo que la Biblia habla, ¿no? Son tinieblas, es oscuridad que medio se puede ver, pero no se identifica qué es lo que hay. En la parte espiritual es igual. Entonces, las personas aman el estar ahí en las tinieblas porque no se ve la forma de vida que llevan y la forma de vida que tienen. Esto es igual cuando, bueno, las personas iban. Yo alguna vez vi cuando era joven muchacho que no había tomado en seriedad los caminos del Señor a una discoteca, ¿no? Toda esa media luz y todos se ven bonitos y bonitas ahí adentro, ¿no? Y algunos hasta se enamoran ahí, consiguen novia, novio en ese ambiente. Pero cuando salen a la calle y prenden la luz, dicen, uy, ¿con quién estaba bailando? ¿De quién me enamoré aquí en este lugar? Porque la luz es lo que manifiesta todo. Dice que las personas aman las tinieblas para que sus obras no sean manifiestas. Pero el que ama la luz viene a la luz y toda la vida es manifiesta. Entonces, por eso es que cuando nosotros salimos de esas tinieblas y venimos a la luz, encontramos a la palabra cuando la persona está en adulterio, cuando está en fornicación, cuando está en pecado, ¿sí? Y dice, no, yo tengo que dejar esto, tengo que arreglar mi vida, porque viene a la luz y la luz es la que manifiesta nuestra vida. Si nosotros no venimos a la luz, en la oscuridad, en las tinieblas, todo está bonito, todo está bien. Y todo lo que hacemos es agradable. ¿Ya? Entonces, el hombre está en tinieblas. Pero cuando en el segundo nacimiento está en luz. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Este versículo es maravilloso y cuando uno lo entiende, a mí me da alegría, me da gozo leer este versículo y entenderlo. Porque el Señor Jesús dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cuando yo logro creer en Jesús, ya en este segundo nacimiento, mi vida va a cambiar, va a dar una vuelta total, un giro total, porque ya no voy a estar en tinieblas, ya no me voy a dejar engañar ni por el mundo, ni los placeres del mundo, ni por el enemigo, porque voy a estar amparado a esa luz que es Jesús. Y en la palabra voy a encontrar todas las respuestas a todo lo que yo tengo que dejar. Amén. ¿Alguna pregunta hasta acá? En Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Acá en tinieblas, en el primer nacimiento, no
se va a aplicar este versículo. La sangre de Jesús no lo va a limpiar. Tiene que decidir salir de ahí, buscar a Jesús, ser convencido, tener ese segundo nacimiento, nacer de nuevo, para poder estar en luz. Dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros nacemos de nuevo, venimos a Jesús, empieza un proceso de limpieza en nuestra vida, en ese diario vivir. No es así como por arte pues de magia, como hacen los magos que cambian todo un entorno. No, nosotros nacemos de nuevo y tenemos que empezar a crecer en este nuevo reino. Y a medida que vamos creciendo y leyendo las escrituras, es un proceso todos los días. Dice que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Entonces, todos los días yo tengo que ser limpiado a medida que voy andando en esa luz. A medida que voy creyendo en el evangelio, para muchas personas es difícil el perdonar, porque han sufrido mucho por abusos de otras personas y les queda muy difícil perdonar. Pero cuando uno viene a la palabra y empieza a andar en esa luz y empieza a entender el evangelio, Dios empieza a ayudarle a uno. Cuando uno quiere agradar a Dios y termina uno perdonando, no importa lo grande que sea la ofensa. Y dice que podemos tener comunión unos con otros. Porque si no perdonamos, pues no hay comunión. En el primer nacimiento, sí. Pastor, qué pena, una pregunta. En la parte que, o sea, el propósito de la sangre de nuestro Señor Jesucristo lo acabamos de ver, que es limpiarnos de todo pecado, ¿sí? Sí. Pero está bien decir, o a veces uno escucha y pues también uno muchas veces lo dice, ¿no? Que a todo momento es, me cubro con la sangre de Cristo, cúbrenos. O sea, ¿eso está bien dicho, pastor? Porque es que yo veo acá que es claro en la palabra que dice que el propósito como tal de la sangre de Cristo es limpiarnos a nosotros del pecado. Y sí está bien dicho cuando hablamos de esa manera. Bueno, pues sobre eso ha habido muchos comentarios y muchas cosas, pero uno tiene que ir a lo que dice la Biblia, ¿no? El propósito de la sangre de Jesús, ¿cuál es? Es limpiarnos, ¿sí? De todo pecado. Es el borrador que borra todo lo que está escrito en el libro de las obras. Entonces, algunas personas lo cogen más de amuleto, la sangre de Jesús, y a lo último se puede llegar a pecar porque se utiliza la sangre de Jesús para cosas vanas también, para cosas hasta para chistes que la gente hace, ¿sí? Pero la Biblia dice es que cuando uno es hijo de Dios, dice que Él envía a sus ángeles, que los ángeles están a nuestro alrededor para guardarnos, para salvarnos de accidentes, ¿no? Él envía a sus ángeles para que estén con nosotros. Algunas personas lo hacen de fe, de corazón y dicen, sangre de Cristo, cúbreme. De hecho, pues tampoco está mal, porque en su corazón, en su mente, sus pensamientos están recurriendo a Jesús, al sacrificio de que el Señor Jesús hizo, ¿sí? Y les funciona y son guardados. Y tengo testimonio de muchas personas que han visto sangre de Cristo, cúbreme en un accidente. Hasta yo algunas veces lo he dicho. Y uno ve que Dios lo guarda, lo respalda en el momento, pero yo creo que es más el acto de fe y en lo que está pensando en el momento porque está recurriendo. Cuando yo entendí esto, que la sangre de Jesús, el propósito de él haber derramado su sangre, es el salvarnos, el redimirnos, el borrar el pecado, el limpiarnos. Dejé de decirlo. Y cuando estoy en peligro, digo, Padre, en el nombre de Jesús, guárdame, envíame ángeles a mi alrededor cuando me siento en peligro, ¿no? Que veo gente sospechosa. Pero yo creo que tampoco está mal. Pero sí a través de que nosotros vamos entendiendo las escrituras,
Eh, la vez pasada oía que el pastor Israel en una clase dijo, cada uno anda con la luz que tiene. Y es muy cierto. Si en una noche bien oscura usted no tiene sino un fósforo y prende el fósforo, pues medio va a ver, ¿no? Y puede dar algunos pasos. Pero si ya tiene una vela, pues ya alumbra más. Si tiene una linterna, ya puede ir con pasos más seguros. Pero si tiene un reflector, de esos que utilizan en las vías para pavimentar en la noche, unos reflectores tremendos, usted puede correr sin temor a caer. Entonces, cada uno anda con la luz que tiene. En la parte espiritual es igual. Jesús es la luz del mundo. De acuerdo al conocimiento que yo tengo de Jesús, yo voy a andar de acuerdo a la luz que tengo. Y esa luz me va a dar convencimiento. Entonces, yo, digamos, no le puedo exigir a la hermana Marisol y a una persona que lleva una semana que ande igual que la hermana Marisol, que ya lleva bastantes años en el Evangelio, porque la hermana tiene más luz, más conocimiento. Por eso la necesidad de seguir al Señor Jesús. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Y las tinieblas tienen que ver también con el desconocimiento del Evangelio. ¿Sí? Porque la luz es el Evangelio. A medida que yo sigo a Jesús, aprendo, lo entiendo, escudriño las escrituras, pues voy a tener más luz, más luz, más luz y me voy acercando a Él. Pero si yo no busco de Él, ni me preocupo por entender, pues ando en tinieblas espirituales y esas tinieblas no necesariamente es pecado, sino que también es desconocimiento de la palabra. Porque a veces decimos que una persona está en tinieblas cuando anda en adulterio, fornicación, robo, borracheras y toda esa cantidad de cosas. Dice, no, está en tinieblas. Pero también en tinieblas es el desconocimiento de la palabra, porque dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Andamos cegados en oscuridad. Entonces, cuando uno viene a la palabra y tiene bastante luz, ya puede aplicar cada cosa de lo que la Biblia hizo, perdón, de lo que Jesús hizo y que está en la Biblia a nuestra vida. Entonces, tenemos que conocer todo lo que Jesús ganó desde el mismo momento. Y si Dios lo permite, pues más adelante podríamos tener un estudio de todo lo que Jesús ganó para nosotros. ¿Qué ganó en cada paso que dio? Por ejemplo, desde el mismo momento que Él toma la decisión de dejar de ser Dios para venir a ser engendrado en María, ¿qué ganó para mí? En ese trayecto de venir del reino de los cielos a ser engendrado, ¿qué ganó para mí? El hecho de ser gestado y nacer, ¿qué ganó para mí? El hecho de crecer, ¿qué ganó para mí? De vivir en santidad, ¿qué ganó para mí? Y en la Biblia encontramos todas esas respuestas. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo para ganar algo para nosotros. Por ejemplo, para morir por el hecho de morir en la cruz, ¿qué ganó para nosotros? Aunque esto no es de este tema, pero es importantísimo para que nos preocupemos para estudiar. Ese cuenta que el enemigo quiso matarlo a Jesús, ¿sí? Varias veces, desde que nació, desde que entonces el rey dijo, bueno, vamos a matar todos los niños que nacieron en la región. Desde ahí quiso matarlo. Lo persiguió. Cuando le dijo, mire, láncese de acá, de esta terraza, lo que quería era matarlo, porque él no quería que muriera en la cruz. Pero el Señor Jesús tenía que morir en la cruz para ganar algo para nosotros. ¿Qué ganó para nosotros según lo que dice la Biblia en Gálatas? Con el solo hecho de morir en la cruz. Ganó para nosotros que pudiéramos recibir el Espíritu Santo. Y para los judíos, el hacerlos libres de la maldición de la ley. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, para los judíos,
librarnos de la maldición de la ley, y para el pueblo gentil, para nosotros que éramos gentiles, el que pudiéramos recibir al Espíritu Santo. Entonces, cuando uno conoce la Escritura, conoce a Jesús, tiene la luz de Jesús, empieza uno a ser libre de muchas cosas y a aplicar cada cosa. Entonces yo hoy puedo decir, yo puedo recibir el Espíritu Santo porque Jesús murió colgado en una cruz. Amén. Entonces, cuando nosotros ya entendemos que la sangre de Jesús es para limpiarnos de todo pecado, pues la vamos a aplicar a eso. Que la sangre de Jesús limpie nuestro pecado. Entonces seguimos. En el primer nacimiento el hombre nace esclavo. ¿Esclavo de qué? Del mundo. Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La palabra mundo se utiliza para dos cosas. Para referirnos a la tierra, al globo, a esta bola redonda, pues, que no es tan redonda, más bien, es alargada, donde vivimos nosotros. Entonces se refiere al mundo. Pero en la Biblia, cuando habla del mundo, no se refiere solamente a eso, sino a las personas, a la humanidad, a lo que hay en el planeta Tierra. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué es lo primero que uno empieza a estudiar cuando uno crece, llega a la escuela, al colegio? Hermana Marisol está por ahí, usted fue a la escuela, ¿cierto? El globo terráqueo. Bueno, hablando de geografía, pero en las otras materias, en las otras, ¿qué empiezan estudiando? ¿Qué le empiezan a enseñar a uno? Ya en bachillerato. El pensamiento de las personas, ¿cierto? Filosofía. Filosofías. A Platón, Aristóteles. Y a todas esas personas. Ajá, sí, señor. Pero en ningún colegio de esos, a no ser cristiano, pero por medio de los gobiernos nos dicen, bueno, hay que estudiar el pensamiento de Jesús, ¿no? Pero entonces dice que mira que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Y desafortunadamente cuando uno llega a la escuela, al colegio, eso es lo que le empiezan a enseñar a uno. ¿Sí? Entonces ya el hombre nace esclavo del mundo y de las enseñanzas del mundo. Por la misericordia de Dios nosotros hemos salido de ahí, pero la idea es que el hombre sigue esclavo y sigue engañado por estos pensadores antiguos que la mayoría, algunos eran locos, según los historiadores, estaban desquiciados, pero se inventaron cosas y escribieron, y eso es lo que nos enseñan hoy. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El hombre es más esclavo, está ahí, del mundo. ¿De qué más está esclavo? De las pasiones. ¿Qué son las pasiones? Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Qué son las pasiones? Es igual a lo que en otro pasaje habla de concupiscencias, que las concupiscencias es el fruto de la naturaleza de pecado. Entonces, ¿qué son las concupiscencias? Las pasiones es lo mismo, es el fruto del pecado. En unos abundan unas cosas y en otros. Hay una lista en Gálatas 5, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, celos, iras, contiendas, herejías, disensiones, enemistades, pleitos, celos, iras. Bueno, hay una lista bastante larga. Y eso es lo que obraba en la persona, las pasiones, las concupiscencias. Y todo eso llevaba fruto para muerte. ¿De qué más era esclavo? De su naturaleza.
Dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, éramos esclavos de la naturaleza. El hombre en el primer nacimiento es esclavo del mundo, de las pasiones, de la naturaleza, de los afanes de la vida. Ahí sí incluye nuestro diario vivir, los afanes de la vida. Lucas 8:14, en la parábola del sembrador, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. El hombre sí es esclavo de los afanes de la vida. Y ahí sí hay una lista muy grande en los afanes de la vida. En las riquezas, dice, las deudas. Yo creo que todos tenemos deudas, unas más grandes, otras más chiquitas, pero hay deudas. El que no tiene préstamos, pues tiene que pagar arriendo, tiene que pagar servicios. Y entonces, para subsistir y para pagar esas deudas, nos afanamos por conseguir la plata y trabajar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a desvelarme, voy a madrugar, voy a hacer doble trabajo, tengo que conseguir el dinero para pagar. Y todos esos afanes de la vida son los que nos esclavizan también, los afanes. Pero en el segundo nacimiento ahora vamos a ver, pero de ahí un versículo que dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracia. Entonces lo que el enemigo en el primer nacimiento busca esclavizarnos es de los afanes. Yo puedo tener una deuda y debo preocuparme para pagarla. Preocuparse es preocuparse, o sea, hacer un plan, ¿sí? Pero no afanarme, porque el afán es lo que lleva al pecado. El afanarse es lo que lleva a apartarse de Dios. El afanarse es lo que lleva a renegar contra Dios. El afán. Entonces, muchas veces el enemigo busca maneras de que nosotros estemos afanados y se inventa cosas. A mí me llaman seguido para que mire que le tengo una tarjeta, que esté con la tarjeta, eso es fácil comprar. Y uno dice, oiga, sí, tan fácil. Pero detrás de eso viene la idea de que estemos afanados. Y cuando nos metemos así en créditos con las tarjetas, muy fácil. Eso se siente una emoción, uno deslizando la tarjeta y pagando. Pero el afán viene después. Entonces dice que por nada estéis afanosos. Entonces el hombre es esclavo del afán. Y una de las cosas que tenemos que salir es del afán de las cosas. También de que es esclavo del enemigo. Para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, es también esclavo de quién? Del enemigo, del pecado. Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La sabiduría es animal y terrenal, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Tremendo este versículo, ¿no? No sé si alguno de ustedes todavía es celoso, tiene celos de la esposa, del esposo, de los hijos, del vecino. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces la sabiduría es animal y terrenal. A mí me gustaría saber si alguien de los que están aquí en la sala les gusta este tipo de vida y quieren seguir en este primer nacimiento que hace ahí.
Que diga, no, sí, a mí sí me gusta ser esclavo del mundo, de las pasiones, de la naturaleza, de los afanes, del enemigo, del pecado. Quiero ser esclavo de eso. Entonces yo creo que no hay ninguno que diga eso, ¿no? Aunque sea ateo, pero dice, no, yo no quiero ser esclavo, yo quiero ser libre. Entonces por eso necesitamos el segundo nacimiento. Dice, en el segundo nacimiento es verdaderamente libre. Así que si el Hijo libertare seréis verdaderamente libre. ¿De qué va a ser libre? De esto que ya vimos, libre del mundo, de las pasiones, de la naturaleza de pecado, de los afanes de la vida, del enemigo, del pecado, de la sabiduría animal, terrenal, diabólica, porque dice que ya ahora tenemos es la mente de Cristo. Ya los celos los hemos cambiado por amor, o no los hemos cambiado. Dios ha puesto, ha derramado de su amor en nosotros. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Y quiere añadir Pastor, algo? sí, yo tengo una pregunta. Sí, Yo no hago sino preguntar. hermana, pero el día que usted no la veo en clase me preocupo porque no hay quien pregunte. Sí, pastor, en el caso nuestro, nos ponemos a pensar aquí con mi esposo, al mirar todo esto que aparece de la esclavitud del mundo, de las pasiones, la naturaleza, los afanes de la vida, el enemigo, el pecado, sabiduría animal y terrenal, y su merced hace una pregunta, ¿no? Una pregunta muy importante es, ¿algunos de los que están aquí están en esta parte? Y de verdad que nos confronta mucho, pastor, porque su merced sabe la situación que estamos pasando y a veces me confronto mucho y pues lloro mucho. Bueno, gracias, Pues hermana. porque o sea, me confronta porque yo digo en qué momento el Señor viene por nosotros o algo o sea, uno se quede o algo pues por la situación que vivimos, ¿sí me comprende, pastor? Sí, Entonces todo hermana. eso como que me confronta mucho, pero sí, como si tuviera, hablándolo así, es como si tuviera un pie aquí y el otro en el otro lado, o sea, no sé si sea entendible para el pastor, ¿sí? Sí, hermana, yo le entiendo lo que está diciendo, hermana, pero es precisamente porque estos puntos acá y hago esta pregunta. ¿Por qué? Porque es muy fácil y uno decir, bueno, ya reconozco y salí. Ahora quiero nacer de nuevo, ya conocí a Jesús y estoy convencido y Él me ha hecho verdaderamente libre. Y yo sé que la hermana está aquí en este segundo nacimiento, conozco pues, el conocimiento que ella tiene. El problema es cuando nosotros traemos de, del primer nacimiento cosas al segundo nacimiento. Y una de las cosas que la hermana debe empezar a trabajar es el afán, ¿sí? Porque es que el afán es el que le echa a uno por tierra todo. Y el Señor Jesús dijo, por nada estéis afanosos, por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. Si la persona está enferma, ¿qué tiene que hacer? Señor, gracias por esta enfermedad. Dice que demos gracias por todo, porque en medio de esta enfermedad voy a ver tu gloria. Demos gracias en todo. En deudas, ¿quién no tiene deudas? Todos tenemos deudas. Todos tenemos deudas y por ejemplo, voy a hablar de mi caso personal. Cuando llegué aquí, que vine de Perú, pues yo venía con otras expectativas de trabajo y venía con otros planes y nadie se imaginó, ni siquiera sabíamos que había una pandemia. Cuando me vine finalizando noviembre, creo que nos vinimos de Perú, venía con unos planes y llegué y bueno, empecé los planes y adquirí un carro y me lo entregaron en la misma semana que lo solicité, eso de una vez me lo entregaron en enero y pum, salió lo de la pandemia y nos encerraron a todos y quedé viendo las cuotas del carro. Alrededor por ahí como de 22, 3 millones de pesos se están debiendo del carro, ¿ya?
Entonces, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo no tengo un sueldo, no trabajo en ninguna empresa, veniera con otras expectativas de hacer un trabajo y esa plata pues se fue en los meses de encierro y quedamos así. Entonces ahí hay dos opciones: afanarme, desesperarme y perder el gozo de la salvación, porque el gozo de la salvación se pierde con los afanes. Y otra es creerle al Señor. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Por demás es que me trasnoche trabajando y me acueste tarde y coma pan de dolores. Entonces yo lo he creído y dije, Señor, tú me vas a proveer. Si me diste este carro y todo, me abrió todas las puertas para, para que me dieran este carro, es porque tú me vas a dar el dinero para pagarlo. Y no me he afanado y gracias a Dios, pues vamos ahí, vamos cumpliendo con las cuotas, vamos, el Señor nos ha provisto, vamos ahí saliendo, pero el problema son los afanes. Y los afanes atacan en todas las áreas, no solamente en los créditos, en la relación de esposos, en la relación de padres e hijos, en la relación de pues, nosotros los que tenemos alguna responsabilidad con la iglesia como pastores y los pastores que me están oyendo. Cuando empiezan las dificultades entre la iglesia y los hermanos de la iglesia, entra el afán. ¿Cómo puedo ayudarlos? Y a veces por los afanes deja uno de orar, deja uno de leer, deja uno de estudiar, porque le da campo al afán. Y el afán, una de las metas del afán es robarnos la paz, robar el gozo. Por eso la aclaración del Señor Jesús, por nada estéis afanosos. Nosotros no podemos hacer nada por esas cosas sin orar, sino depender de Dios. Y dice, por demás es que yo me acueste tarde trabajando y coma pan de dolores, me fatigue. Si todo viene de Dios, entonces lo que tenemos que trabajar es en los afanes del mundo, es del primer nacimiento. Si yo ya me concientizo, yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios, yo nací de nuevo, debo desechar el afán, que es diferente a la preocupación. La otra vez en la clase aquí estuvimos hablando la diferencia entre el afán y la preocupación. Como dice, es antes de ocuparse, preocuparse. Entonces, cuando yo me voy a ocupar en algo, debo de es hacer un plan antes, ¿sí? El preocuparme. Pero no en el afanarme, porque el afanarme sí me puede llegar a condenación. El preocuparme no. Entonces, listo, bueno, yo voy a hacer un negocio con la ayuda de Dios, voy a mirar Dios cómo me va a proveer, voy a pedirle a Dios que me dé, que me aumente, me dé un ingreso, bueno, que me dé el dinero, ¿sí? Eso hace parte de el preocuparse. Pero el afanarse tiene que ver con angustia. Cuando yo me afano, le doy campo a la angustia y la angustia viene, después viene la ira, viene el enojo, vienen las peleas. Pero entonces acá lo importante es que en este segundo nacimiento nosotros tenemos que estar convencidos y salir de esta esclavitud. Amén. Bueno, seguimos. Bueno, todavía me queda tiempo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere aportar algo más a la clase? Dice así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el primer nacimiento, la persona está separada de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el segundo nacimiento está en la potestad de Dios, y de esto es que debemos estar convencidos cada día. Estamos en la potestad de Dios, bajo la potestad de Dios. Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia
entre los santificados. Entonces, todo esto es cuestión de fe. Dice que la salvación es por fe, es realmente el creer y el depender de él. Decir, no, yo ya no estoy bajo la potestad del enemigo, yo estoy bajo la potestad de Dios. Y el creerlo es asimilarlo, entenderlo y recibirlo. En el primer nacimiento es hijo del enemigo. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces la persona cuando se nace en el primer nacimiento es hijo del enemigo. Así lo bauticen de niño y le digan, mire, usted ya es hijo de Dios. No, nace. Si muere siendo un niño, la Biblia dice que de los niños, el reino de los cielos es de los niños, ¿no? Pero cuando el niño ya crece y empieza a entender que se empieza a despertar la naturaleza de pecado, es hijo del enemigo. Necesita renunciar a ser hijo del enemigo para ser hijo de Dios el Padre, el Creador. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, en el segundo nacimiento, ya no somos hijos del enemigo, sino hijos de Dios. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser estos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es cuestión de fe, de creer. Si yo he dado los pasos, he creído en Jesús, lo he recibido, he renunciado al pecado, pues ya he nacido de nuevo, soy hijo de Dios, ya no soy hijo del enemigo. Antes estaba en la potestad de las tinieblas, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora pertenece al reino de los cielos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya hemos sido ¿qué? Trasladados al reino de su amado Hijo, o sea, de Jesús. El primer nacimiento es extranjero. Yo creo que todos los que hemos salido de nuestro país, cuando yo llegué a Perú por primera vez y era extranjero allá, para mí fue muy duro, fue muy difícil el adaptarme, el estar ahí, el desconocer todo, el entender las formas como ellos hablaban, los nombres de los alimentos. Y no me hallaba, quería regresarme, porque era extranjero allá. Igual le pasa al hombre, en el primer nacimiento es extranjero. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, así como cuando uno llega a otro país y a veces no lo reciben a uno bien, desconoce todo. Igual es el hombre en el primer nacimiento, desconoce todo lo de Dios, no se halla, no le haya respuesta a todo, trata de buscar respuestas en sus propios razonamientos. Si Dios existe, ¿por qué tanta hambre? Si Dios existe, ¿por qué los niños abandonados? Y empieza a cuestionar muchas cosas porque no entiende, porque es extranjero. Pero cuando en el segundo nacimiento ya no es extranjero, sino es conciudadano de la familia de Dios, entonces va a entender todo lo del reino espiritual. Y que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya podemos aquí en la tierra, aunque vivimos aquí en esta tierra, entendemos el reino de Dios.
En el primer nacimiento se es carne. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si yo estoy viviendo conforme a los deseos de la carne, y cuando hablamos de la carne no nos referimos pues a la parte física, porque al final esto que nosotros vemos, eso es tierra. Somos hechos del polvo de la tierra, pero se refiere al hombre interior, a lo que está dentro de nosotros. ¿Sí? Dice que los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne, lo que yo quiero para satisfacer mi hombre interior, es enemistad contra Dios. Mientras que en el segundo nacimiento ya no es un hombre carne o carnal, sino somos espíritu. Dice lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En el primer nacimiento es enemigos de Dios. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Muchas personas ven a Dios es como enemigo del hombre, pero no es así. Dios no es enemigo del hombre, es el hombre el que es enemigo de Dios. ¿Sí? Es como un dicho que hay por ahí, ¿no? Si usted tiene una persona, un conocido, y es amigo de un enemigo suyo, pues usted no va a confiar en él porque se convierte en su enemigo, porque también está con el enemigo, ¿sí? Entonces, no hay amistad entre Dios y el diablo. No hay amistad entre ellos dos. Y está el hombre. ¿Usted de quién es amigo? ¿De Dios o del diablo, del enemigo? Entonces, como el hombre nació bajo el poder del enemigo, pues el hombre se ha hecho enemigo de Dios. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si yo quiero ser amigo del mundo, de lo que el enemigo ofrece, de lo que el mundo ofrece, pues me convierto en enemigo de Dios. Pero Dios está esperando que yo entre en amistad con Él. Dios no es enemigo del hombre. Dios está esperando que el hombre entre en amistad. Porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, o sea, por la vida de Jesús. Entonces, a través de Él somos reconciliados. Señor Jesús, disculpe que le ¿Sí? interrumpa. No sé si viene al caso la pregunta, ¿no? Pero pasó por mi mente ahorita. ¿Cómo responderle? A nosotros nos enseñan, bueno, yo que fui católica, pues que todos somos hijos de Dios, ¿no? ¿Cómo responderle a alguien? Porque se supone que somos hijos de Dios cuando nacemos de nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo responderle a estas personas qué son? O sea, ¿por qué no son hijos de Dios? ¿O cómo se les llama entonces si no son hijos de Dios? Gracias, doña Viviana. Mire, todas las personas, absolutamente todas los seres humanos, no importa la raza, el color, somos creación de Dios. Creación de Dios. Dios nos creó y nos crió también, ¿no? Somos creación de Dios. ¿Y cómo explicarle? Es llevarlos a que ellos lean la Biblia, ¿sí? Mostrarle por la escritura que ellos vean, mire, lea la Biblia, sea Biblia católica o Biblia la que nosotros tenemos. Dice lo mismo. Dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está la respuesta, es sencilla, que ellos mismos lo lean. Entonces,
Si ve que solamente acá la Biblia dice que es hijo de Dios los que creen en Jesús. Luego de creer, recibirlo para que sea engendrado en él. Y dice que no es engendrado de carne ni de sangre porque eso hace parte del primer nacimiento. En el segundo nacimiento tiene que ser engendrado por Dios y nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando la persona ya recibe a Jesús en el corazón, recibe el Espíritu Santo, nace de nuevo, es hecho hijo de Dios. Entonces, hay creación de Dios, hombres creados por Dios y hombres engendrados por Dios que son sus hijos. Muchas gracias. Entonces, las respuestas, Aclarado. muchas respuestas están ahí escritas en la Biblia que ante eso las personas no pueden discutir. Discuten con lo que uno dice, pero cuando uno les muestra lo que está escrito, ante eso no pueden discutir. Entonces, en el primer nacimiento es de simiente corruptible. Simiente quiere decir descendencia. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En el segundo nacimiento, entonces, en el primero es de simiente corruptible, o sea, esta carne que nosotros tenemos se va a corroer, se va a envejecer. Cuando yo era joven y bello, recuerdo que era diferente, pero ahora me veo al espejo y ya me veo así, con el pelo un poco blanco, con arrugas, manchitas en la cara, porque hace parte de esta carne, ¿no? Pero cuando nosotros nacemos, ya somos una simiente incorruptible, porque una vez que nosotros resucitemos o el Señor Jesús venga, vamos a ser transformados. Esta carne, ¿sí? Ya no se va a envejecer más. Señor Jesús, tengo una pregunta. ¿Sí? Y bueno, en parte va de la mano con lo que preguntó mi mamá, que bueno, nosotras fuimos católicas y bueno, por lo menos ahorita que tengo a Alice, pues lo veo muy común, ¿no? Bueno, que toda la familia, la mayoría, hasta pudiera decir que toda, bueno, la mayoría, para no generalizar, es católica también y siempre están con el apuro de parte y parte, por la parte del papá o por la mía, preguntando que cuándo vamos a bautizar a la niña, que cuándo la vamos a bautizar, porque bueno, hay muchas creencias, más que todo por la parte andina, que si las brujas, que no sé qué, que para que sea hijos de Dios, que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, por lo menos en ese caso, ¿desde qué edad o hasta qué edad, desde que nacen, son hijos de Dios o pertenecen a Él? Hermana, eso es bien difícil dar una fecha. ¿Por qué? Porque voy a ir a mis tiempos, ¿no? Yo nací hace poquito, hace 60 años, en el año 60, y estuve como hasta los 8, 9 años en el campo, la finca. De ahí ya mi papá vendió la finca y nos fuimos al pueblo. Pero yo de 8 años, 10 años, era muy inocente de todo. Tenía naturaleza de pecado, sí, pero no se había despertado esa naturaleza de pecado porque no había como esas facilidad como la tenemos hoy. Bueno, uno sí decía mentiras, tonto, ¿no? A los 8, 9 años, pero no era como tan, se había despertado. Hoy los niños de 4 años, 5 años ya saben más que uno cuando tenía 12 años. Entonces es impresionante. Es muy difícil uno decir a qué edad, pero yo creo, y eso lo apliqué con mis hijos, a medida que ellos empezaron a hablar, a pronunciar palabras y entender, empecé a enseñarles la existencia de Dios, la necesidad de pedir perdón, de orar y pedir salvación. A medida que ellos empezaron a crecer y ya fueron al colegio, al jardín, recuerdo que mi hija llegó diciendo unas groserías y yo le dije, venga hijita para acá, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué es eso?
Y ella no tenía una respuesta porque no sabía el significado de esas palabras que vino diciendo. Dijo, no sé, pero es que hay un niño que se llama así y él dice eso en la escuela. Le dije, ay, hijita, yo le voy a explicar, esas son palabras feas, son groserías, y esas palabras a Dios no le agradan, y usted no debe volverlas a decirle, vamos a decirle, Señor, perdóname, porque he dicho estas palabras sin saber lo que quiere decir, pero sé que no te agrada. Y ya, y ella no volvió a decir esas palabras. Y a veces me preguntaba cuando oía palabras así que un niño le decía a otro, papi, ¿y qué quiere decir esto que un niño le dijo a otro? Ah, eso es una grosería. Entonces, a medida que ellos van hablando, yo veía la necesidad de irles enseñando, de perdonar, de arrepentirse, de pedir perdón, de buscar de Dios. Y yo creo que es a medida que los niños empiezan a hablar, porque así ellos hablan lo que oyen, hablan lo que entienden. Ellos no hablan lo que no oyen. ¿Por qué empiezan a decir mamá, papá? Porque uno les empieza a decir, mire, mamá, papá, y hay a veces competencia, no, que primero diga mamá, que primero diga papá, y eso es lo que ellos empiezan a hablar, lo que empiezan a oír. Mientras van madurando el conocimiento y ya por naturaleza se va despertando a medida que van oyendo y van viendo las cosas. Eso en cuanto a la edad. En cuanto el bautismo, ya nosotros hemos entendido por la escritura qué es el bautismo y para qué es. ¿Sí? El bautismo no es para alejar las brujas ni para alejar los hechizos, no, eso no es para eso. Jesús se bautizó aproximadamente a los 30 años, ¿sí? Para darnos ejemplo a nosotros. Y en la Biblia encontramos que el bautismo es para sepultar el viejo hombre, la vieja naturaleza. Entonces, en el caso de su mamá que me hizo la pregunta la vez pasada, bueno, yo ya entendí el evangelio, ya entendí, yo creo que ya he nacido de nuevo, me he arrepentido, yo necesito enterrar el pasado, pero no me puedo bautizar, pues este año, pues como hay restricciones y todo, o sea que si Jesús viene no me lleva, o si me muero no me salvo, porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero hay que mirar es el por qué no se bautiza. Si es porque no quiere, y si es porque no quiere es porque no ha creído. Pero si quiere y ha creído, solo que no hay la posibilidad en este momento, pues Dios ve esas cosas también. Y en la primera oportunidad que haya bautizarse, bueno, se bautiza. Pero el bautizo es un símbolo público que está diciendo ante la humanidad y ante Dios, muero a mi pasado, entierro el pasado, para ser una nueva criatura y empezar a vivir una nueva vida. Porque dice que así como Jesús fue sepultado y resucitado para una nueva vida, así nosotros también somos sepultados a través del bautismo para una nueva vida. Es enterrar. ¿A Jesús lo enterraron vivo o muerto? No, lo enterraron muerto. Estaba bien muerto cuando lo enterraron. Entonces, el bautismo es enterrar el viejo hombre, pero tiene que estar muerto para enterrarlo. Entonces, el bautizar un niño, pues no es bíblico. ¿Y qué va a enterrar? Es cuando la persona ha creído. Dentro de nuestras iglesias se ha creído y se ha llegado pues a bautizar a niños de 12 años en adelante, porque el niño de 12 años en este tiempo ya tiene bastante conocimiento, puede tomar decisiones, pero con autorización escrita de los padres. Muchas gracias, Señor Jesús. Bueno, entonces seguimos adelante. Entonces íbamos acá. En el primer nacimiento está simiente corruptible, en el segundo simiente incorruptible. En el primer nacimiento es vencido. Pues el hombre está vencido por el enemigo, por todo, no puede salir de ahí porque el enemigo le ha vencido. Y se les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, hablando de muchas personas que le ofrecen libertad a las personas, pero dice, les prometen libertad
y son ellos mismos esclavos de la corrupción. Un esclavo no puede darle libertad a otro esclavo porque está vencido. En el segundo nacimiento dice que somos más que vencedores. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y acá retomando lo que hablaba cuando la hermana preguntaba, todo esto es cuestión de fe, es de creer, de obedecerle a lo que la Escritura dice. Yo soy más que vencedor. ¿Por qué? Porque Jesús venció por mí y me hizo más que vencedor, porque he sido verdaderamente libre. Cuando yo empiezo a vivir en ese segundo nacimiento, es decir, yo soy más que vencedor, soy verdaderamente libre. Los afanes ya no me van a esclavizar, ¿sí? Entonces yo voy a tener otro panorama totalmente diferente de la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Jesús, el nuevo nacimiento, voy a tener otro panorama totalmente diferente. En el primer nacimiento, ama las cosas del mundo. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Es pasajero. El hombre ama las cosas de este mundo. En el segundo nacimiento, ama las cosas de Dios. Dice en 1 Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice, a quien amáis sin haberle visto. Yo no he visto a Jesús, no he visto a Dios, pero he visto las manifestaciones de los dos y del Espíritu Santo. Y lo veo por la palabra, aunque con mis ojos no lo he visto, a quien amáis sin haberle visto. Entonces nosotros ya amamos es a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, al reino de Dios. En el primer nacimiento se aman las cosas del mundo, porque eso es lo que hay en el corazón. En el primer nacimiento se es un odre viejo. ¿Se acuerdan de la clase anterior que vimos de los odres? ¿Qué es un odre? Dicen, y echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. En el nuevo nacimiento, segundo nacimiento, somos odres nuevos. Ni echan el vino nuevo en odres viejos, ni de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echen el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. No sé si hay una pregunta acá, porque es bien interesante entender esto de los odres, del ejemplo que puso Jesús de la naturaleza del hombre, el ser un odre viejo o un odre nuevo, que también es una similitud de lo que dijo un vestido viejo o un vestido nuevo. ¿Alguna pregunta? ¿O que pueda aportar algo a la clase? En el primer nacimiento es esclavo del pecado. Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En el segundo nacimiento somos verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Juan 8:32 y el 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En Él lo tenemos todo, verdadera libertad para poder escoger. En el primer nacimiento, el hombre odia, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Una de las cualidades o características del primer nacimiento es que el odio viene ahí en el corazón.
Y eso lo vemos desde los niños pequeños. Cuando nacen ya se les ve la rebeldía. Yo he visto algunos niños pequeños que aún están siendo amamantados pues por la mamá. Cuando la mamá no les da o no les sale leche, la aruña, la muerden, le dan palmadas de ira porque no sale leche. Y eso viene ahí, en ese paquete del primer nacimiento. En el segundo es transformado, ya no hay espacio para el odio, sino el amor. En el segundo nacimiento ama. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, esas son las características del primer nacimiento y del segundo. En el primero no hay espacio para el amor porque está ahí radicado es el odio. En el segundo nacimiento ya no hay espacio para el odio, sino para el amor, porque ahí sí el hombre puede amar. En el primer nacimiento está sujeto a las obras de la carne. Y este era el pasaje de Gálatas que mencionaba. Hay una lista, dice, y manifiestas son las obras. Estas obras es el fruto, el resultado de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como Pastor ya Jesús, os he dicho disculpe, antes. ¿Sí? disculpe de nuevo la interrupción y disculpe mi ignorancia, pero ¿qué es lascivia? Bueno, lascivia. No sé en Venezuela cómo lo digan, pero en Colombia hay algunos hombres que son así morbosos y ven una mujer y la ven así con ojos pues de deseo y le dicen, ese es un viejo verde. No sé si en Venezuela también son verdes o de otro color. Sí, en Venezuela también le decimos así. Bueno, entonces Ajá. ese es un viejo verde porque por lo que mira, dice, como ve a la persona deseando. Eso tiene que ver con la lascivia, ¿sí? Como el deseo sexual desenfrenado que quiere satisfacerlo con mirar, tocar, desear, pensar, ¿sí? Ah, ok, 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 gracias. ¿Sí? Bueno, entonces íbamos en homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, practica las obras de la carne. Pero en el segundo nacimiento, practica el fruto del Espíritu que está ahí mismo en Gálatas. Acá termina en el 21 y acá empieza en el 22. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, por eso, pues no sé hasta acá cómo van viendo el paralelo entre el primer nacimiento y segundo nacimiento. La similitud que hay, ¿sí? Los mismos pasos, lo mismo que se ve en el primer nacimiento es en el segundo. El primer nacimiento no ve el reino de Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso el hombre solamente con el primer nacimiento aquí en la tierra no ve el reino de Dios. En el segundo nacimiento se ve el reino de Dios. Entonces ya podemos ver el reino de Dios porque dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo, paz en el espíritu. Y en medio de esta dificultad que hemos pasado este año, yo he visto el reino de Dios en mi vida. Acá en medio de todo lo que hay, muchas personas
se han contaminado, amigos cercanos que los apreció con todo mi corazón. En esta semana murió una hermana muy apreciada, muy querida por mi familia. Y mueren, van, vienen, las dificultades y la contaminación que hay en la calle. Y gracias a Dios hasta aquí el Señor nos ha guardado. En estos últimos 3, 4 meses he tenido ya que salir a la calle, pues a hacer un trabajo, a trabajar junto con mi hijo. Y hemos tenido contacto con personas, siendo prudentes con todos lo que nos manda la ley, pero por sobre todo el orar que el Señor nos guarde, que la misericordia. Entonces yo he podido ver el reino de Dios en mi vida, porque me ha guardado, me ha sostenido, me ha dado el alimento, ha guardado mi familia en general. Entonces uno tiene que empezar a ver el reino de Dios aquí en la tierra. Dice que el reino de Dios no es solamente comida y bebida, sino amor, gozo, paz en el espíritu. En medio de las dificultades, de los problemas, yo no puedo perder la paz. Y de las cosas que son relevantes para el reino de los cielos, el Señor Jesús dejó bien claro, dijo, mire, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces yo no puedo perder la paz. Por nada estéis afanosos. El afán me quita la paz. Yo tengo que renunciar al afán. Por nada estéis afanosos, porque si me afano pierdo la paz. Entonces voy a renunciar a eso, voy a creerle a Dios. Es un paso de fe. Cuando venga el afán, no, fuera con el afán. Yo tengo gozo en mi corazón, el gozo de la salvación. Y Dios empieza a aparejar las cosas. Entonces, en el segundo nacimiento uno puede ver el reino de Dios en medio de las dificultades. En el primer nacimiento está fuera del reino. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el segundo nacimiento está en el reino de Dios, porque ahí es donde se nace. Entonces ya está en el reino de Dios. En el primero está desheredado, no tiene herencia en el reino de Dios. Primero los Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No hay posibilidad de heredar en este primer nacimiento a no ser que nazca de nuevo. Pero si muere solo con el primer nacimiento, no puede heredar. En el segundo ya es heredero de Dios. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En el primer nacimiento tiene naturaleza pecaminosa. En el segundo nacimiento tiene naturaleza divina. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero en segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces, en el primer nacimiento, naturaleza pecaminosa; en el segundo, naturaleza divina. En el primer nacimiento no tiene el Espíritu Santo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, paz y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En el segundo nacimiento, el Espíritu de Dios está dentro de cada uno. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, esta es la ventaja que tenemos en el segundo nacimiento. El Espíritu de Dios está dentro de cada uno. En el primero no entiende la palabra. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y ahí está hablando para quién, para nosotros. En el segundo nacimiento se entiende la palabra. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de aquel que os llama y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 3:4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y participantes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces dice que ya podemos entender. En el primer nacimiento no oye la voz de Dios. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En el segundo nacimiento oye la voz de Dios. Es el mismo versículo, dice que ya vosotros, porque no oímos la voz de Dios. Los que no son de Dios no las oyen. No guarda la palabra. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestros lugares santos y nuestra nación. Entonces, en el primer nacimiento no les importa guardar la palabra, aunque estos personajes conocían pues a Jesús y veían lo que él hacía, pero les importaba más lo que dijeran los gobernantes. Dice entonces los principales sacerdotes, y no eran cualquier persona, eran los sacerdotes del pueblo de Israel. Y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y eso muchas veces nos sucede a nosotros. Preferimos más el qué dirán de nuestra familia, el qué dirán nuestra nación, el qué dirán nuestros amigos, antes que lo que el Señor Jesús nos está dando. En el segundo nacimiento puede guardar la palabra. Dice, de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Yo sé que creo que el tiempo se me está yendo. Bueno, me quedan unos minutos, pero ya vamos a llegar al final. Por eso voy así como corriendo un poquito. En el primer nacimiento no tiene la palabra escrita en la mente y en el corazón. En el segundo tiene la palabra escrita en la mente y en el corazón. Primer nacimiento, practica el pecado. Ahí les dejo las citas bíblicas para que ustedes las lean. En el segundo nacimiento no practica el pecado. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que le fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca.
En el primer nacimiento está el temor a la muerte. Le da miedo morir, tiene temor. Pero en el segundo nacimiento no tiene temor a la muerte. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces ya no hay temor porque es un gozo. Si el Señor nos llama, vamos a esa su presencia, si hemos nacido de nuevo. Es esclavo de los rudimentos del mundo. En el segundo nacimiento es libre de los rudimentos del mundo. Primer nacimiento, vencido por el enemigo. En el segundo, vence al enemigo. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y les habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En el primer nacimiento, su fin es el castigo en el infierno. En el segundo nacimiento, su futuro está en el cielo. Entonces, en el primer nacimiento nace para que su fin sea el castigo en el infierno. Dice, ciertamente tales son las moradas del impío y este será el lugar del que no conoció a Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces hemos llegado al final de la clase viendo los dos nacimientos, el primer nacimiento y el segundo. Vemos que el primer nacimiento comienza desde una amistad entre el hombre y la mujer, luego un compromiso, una relación sexual, un nacimiento. Igual sucede en el segundo nacimiento. Viene de una amistad, entrar en amistad con Dios, luego viene todo el proceso y todas las ventajas que tenemos para que nuestro futuro está en el reino de los cielos.